Hola mis hermanos, muy buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien. Les saludo en el amor de Cristo, en esta hora honrada para poder entregarles un mensaje y poder compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Me siento muy bendecida en esta hora en poder entregar un mensaje de parte de nuestro Dios y le pido al Señor que me dé de su gracia a mí para poder explicar y a usted también para poder recibir lo que el Señor nos quiere entregar. Bien, pasamos entonces a la lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 al final. San Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 hasta el final. Si la hemos encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor como estamos acostumbrados. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bien, mis hermanos, el Señor añada la bendición de su palabra en nuestros corazones y partimos de inmediato con la exhortación. Mis hermanos, una de las cosas que me pone contenta es que, si bien la situación actual que estamos viviendo como mundo nos ha afectado el poder congregarnos personalmente en los templos, me gusta también que exista esta instancia en la que nosotros podamos compartir, puesto que hacer iglesia no se trata de estar todos juntos en el mismo sitio o en el mismo lugar, sino que se trata de tener el corazón puesto en el mismo lugar. Y en esta hora yo pienso que estamos todos destinados o estamos todos predispuestos a escuchar un mensaje de parte de nuestro Dios. Bien, ¿existe algo más contagioso o algo más grande o algo más terrible que una guerra, que una pandemia, que el coronavirus que actualmente estamos viviendo? Déjeme decirle que sí. Existe algo más grande que las cosas terribles que podamos vivir, y eso se llama miedo. El miedo comenzó con la revelación desde el inicio de la creación, con Adán y Eva, cuando ellos se desconectaron con el Padre y pecaron. Ellos sintieron miedo. Desde ese momento hasta el día de hoy, hasta la actualidad, nosotros los seres humanos podemos sentir miedo. Ese miedo donde nosotros perdimos el sentido de pertenencia y la paternidad. ¿Se han dado cuenta que cuando uno conversa con un muchacho o con una niña que ha tenido carencias paternales o ha vivido en situación de huerfandad, una de las cosas más recurrentes que puede tener esa persona o ese joven es una carencia de paternidad o de bien de identidad? Eso es lo que nosotros éramos sin Cristo. Bien, que no hay quien nos diga cómo hacer las cosas o qué cosas podemos hacer y cuáles no. Por ello, no sé si usted se dio cuenta que actualmente, con lo que ha ocurrido puntualmente en la situación de coronavirus, usted se dio cuenta que un sentido o que el ser humano tuvo una tendencia muy similar de ir y comprar todo lo que encontrara en el supermercado, incluso hasta comprar mucho papel confort, para poder, de cierta manera, hacer frente a lo que era la pandemia. No estoy hablando de un consumo moderado, no estoy hablando de comprar lo que a veces uno puede necesitar para 1 o 2 meses.
Yo me refiero a un tipo de compra descontrolada que se vivió en todas las partes del mundo donde este virus ha llegado. Pero ¿por qué el ser humano tiende a tener un comportamiento de esa magnitud cuando ocurren ciertos eventos de esta manera? Antes de ser contagiados por un coronavirus, hemos sido contagiados con algo que es más terrible, y es el miedo. Bien, en ese momento, cuando nosotros decidimos ir a comprar al supermercado y compramos muchas cosas, es porque nuestra seguridad que nosotros poseemos se siente destruida, porque carecemos de seguridad, puesto que nosotros a través de las compras, a través de abastecernos, podemos nuevamente traer la seguridad a nuestra vida con un acto terrenal. Existen dos tipos de miedo para que podamos definir en qué tipo de miedo podemos encontrarnos el día de hoy. Y el número 1 es el miedo saludable. Es un sistema de autoprotección de nuestra mente. Uno dice que por miedo tomamos ciertas medidas. O sea, cuando uno va a la playa y uno no se quiere subir a una roca por miedo a caerse, eso nos hace ser una persona precavida. Bien, pero ese miedo nos deja seguir actuando hacia adelante, no nos deja paralizados. Entonces, cuando uno se sube a un tercer piso y mira por la baranda y no saca, sino que solamente sus manos hacia afuera, por miedo a caerse, es por una precaución que uno necesita y porque uno prevé algún tipo de peligro. Pero existe también otro tipo de miedo, que es el miedo no saludable. El miedo no saludable es sentirse en constante peligro, como lo que sienten a veces las personas que son diagnosticadas con crisis de pánico, sentirse en un constante peligro, en un constante miedo. Y el miedo lo que nos hace a nosotros es paralizarnos. El miedo nos quita la oportunidad de poder seguir avanzando con aquellas cosas que nosotros creemos que podemos hacer. Nos retiene, nos frena. Podemos hacernos mucho daño con el miedo. Por eso es muy importante, mi hermano, que usted pueda definir y dilucidar cuál es el tipo de miedo que usted está viviendo ahora, puesto que el miedo al coronavirus nos puede hacer daño, nos puede dañar nuestra salud, puesto que nos vamos a preocupar y angustiar quizás de una forma innecesaria, y lo que eso va a radicar es que nosotros tengamos otro tipo de enfermedades. Por ende, tenemos que tener cuidado con el tipo de miedo que se nos está manifestando por causa de la situación que estamos viviendo. Dice un famoso director de cine de terror que generar ansiedad y miedo dentro de una película no es necesario mostrar imágenes, no es necesario colocar imágenes aterradoras para que las personas puedan sentir pánico y miedo. Más bien, él está convencido de que lo que él deja a la imaginación es más aterrador de lo que aquello que se pueda mostrar. Él dice que está convencido de que mostrar no es tan bueno ni tan aterrador como lo que las personas en las butacas del cine se puedan estar imaginando. El miedo de hoy no es solo por lo que vemos. El miedo que quizás podemos sentir no solo por lo que estamos viendo en la televisión, sino también por lo que estamos imaginando que podría pasar. Una crisis real y estamos poseídos por lo que estamos imaginando. Dice la ciencia, y en particular los neurólogos, descubrieron que no podemos distinguir entre lo que vemos y es real y lo que imaginamos y no es real, puesto que a veces nuestros problemas no son tan complejos como uno los puede ver, pero desde afuera el problema es muy pequeño, pero dentro de nuestra cabeza nos imaginamos algo muy terrible. Bien, volvemos a leer donde estaba nuestra palabra el día de hoy, y hay una parte que a veces nosotros la malentendemos, en la cual, o quizás a veces la aprendimos mal, que dice que si Dios está en la barca,
nosotros estaremos exentos de hundirse la barca, o de que en este caso pueda entrar agua a la barca. ¿A qué me refiero con esto? Juan 16, versículo 33 nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Muchas veces nosotros pensamos que si tenemos problemas, si tenemos dificultades, no son a causa de Dios, no son propósitos de Dios. Que si nos ocurre algo malo, no es de Dios, no viene de Dios. Pero dejamos a un lado la palabra que nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Nosotros, como pueblo de Dios, vamos a sufrir desilusiones, vamos a sufrir quizás a lo mejor un despido en un trabajo, vamos a sufrir una separación, vamos a sufrir quizás el sensible fallecimiento de algún familiar o algún ser querido. Y a veces nosotros pensamos que lo que nos ocurre no viene por parte de Dios. Sabemos nosotros que todo está bajo su dominio y su control, y que todo lo que pueda pasar está en las manos de Él. Romanos 8:28 dice: y sabemos además que todos los que aman a Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, según el propósito en el que fuimos llamados. Si en este caso nosotros estamos viviendo una dificultad, ahora actualmente, un coronavirus, es parte de lo que también nos podría pasar. Por lo cual, no es la falta de tormenta la que nos distingue como discípulos o como seguidores de Cristo, sino la manera en que navegamos a través de estas tormentas. Si Cristo está dentro de la barca, podemos decidir cómo o con qué actitud pasar la tormenta. Pero no podemos decidir sobre qué tormentas nosotros podemos pasar o cuáles no. El miedo nos aprisiona y nos quita o nos aleja de los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Dentro de esta lectura bíblica, mis hermanos, tenemos 3 enseñanzas. La número 1, el miedo corroe nuestra visión de la bondad de Dios, puesto que donde leímos hay una parte donde se acercan al maestro y lo despiertan, le dicen: ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa? O sea, acusando a Dios. En otras versiones dice: ¿no te importa lo que estemos pasando? En la versión que nosotros leímos dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y eso fue una acusación que hicieron al Señor. Y en la otra versión, como les comentaba, dice: ¿no te importa que perezcamos? O sea, ¿te da igual? O sea, nosotros muchas veces en nuestras oraciones le decimos al Señor: Señor, ¿no te importa acaso lo que estamos viviendo? ¿No te importa lo que estamos pasando? El miedo desfigura a Dios de nuestras vidas. Y el miedo nos va a paralizar. O vamos a decir frases como: Dios no es bueno. Ahí nos desconectamos y existe una brecha con Dios. Dios nunca nos va a dejar solos, pero a veces nosotros somos los que olvidamos sus promesas. La segunda enseñanza, mis hermanos, es que el miedo es opuesto a la fe. ¿Por qué tenéis miedo?, le pregunta Jesús a sus discípulos. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Muchas veces nosotros pensamos que lo opuesto a la fe es no creer, pero no necesariamente, puesto que la falta de fe o lo opuesto a la fe es tener miedo. Matemáticamente, mis hermanos, lo vamos a expresar en la siguiente razón. Miedo es a Satanás lo que la fe es a Dios. Lo vuelvo a repetir. Miedo es a Satanás lo que la fe es a Dios. Donde está uno no puede estar el otro. Si tenemos fe, no podemos tener miedo. Y si tenemos miedo, es muy difícil que podamos tener fe. Pero ¿a qué fe se refiere en el versículo cuando le dice: ¿acaso no tenéis fe? No es la de la circunstancia, es decir, no tienes fe de la tormenta. A lo que se refiere el maestro cuando dice no tienes fe, es a decir, no tienes fe o no crees en mi palabra
¿No crees en lo que dije hace unos instantes cuando veníamos recién entrando al mar, que decía o que dije, pasemos al otro lado? Si Cristo nos dice que pasemos al otro lado con Él, es porque tenemos la plena seguridad y la plena certeza que con Él vamos a llegar a la próxima orilla. No quiere decir que entre medio de eso pasen tormentas, pasen problemas, pasen dificultades, pero sí, a ese tipo de fe, como les comentaba, a ese tipo de fe se refería la palabra. Nunca ha dicho el Señor que no nos vamos a enfermar, que no vamos a pasar problemas o dificultades. Mateo 24:6 dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis. En otras versiones dice, pero procuren no alarmarse. Eso nos dice la palabra del Señor, que todas estas cosas que nosotros estamos pasando están escritas y están dentro de lo que puede pasar. Las palabras de Jesús son garantía, es un cimiento. No existe nada más estable ni nada más certero. Nada más estable ni nada más certero que las palabras de Jesucristo, que las palabras que dijo el Maestro. Nada se escapa a la soberanía de Dios. Y si algo pudiera matarnos en algún futuro, nuestro cuerpo podrá ser destruido, pero nuestra alma no. Aunque hayan guerras, hayan catástrofes, esto no se escapa de la soberanía de Dios. Si usted se está preguntando en su casa que esto está fuera de los límites y parámetros o fuera de la voluntad de Dios, déjeme decirle que nada se escapa de la soberanía de Dios y de los propósitos de Él. Él es el dueño del universo y Él nos está preparando un lugar después de esta vida, una vida mucho, mucho mejor. Y el tercer punto de la enseñanza, mis hermanos, es que el miedo maximiza la tormenta y minimiza a Jesús. Jesús reprende la tormenta y si nos damos cuenta, Él está con nosotros en la barca. Pero ocurre algo mágico o algo que puede escapar a veces a la razón o al raciocinio humano. El atormentador de tormentas atormentó una tormenta. Él, con su voz solamente, hizo callar la tempestad. Y después decía que hubo gran bonanza. Entonces, ¿existe alguien más terrible que el coronavirus? Sí existe. Y su nombre es Jesucristo. Es Dios. Es Espíritu Santo. Es lo que nosotros creemos. Eso es mucho más grande de lo que nosotros podamos estar pasando hoy, actualmente. Bien, y si Él está en la barca, ¿por qué nos inquietamos? Como les decía, mis hermanos, nos podrán quitar quizás a lo mejor la vida, un accidente, una enfermedad, coronavirus, o bien cualquier tipo sea la mortalidad por la que pueda ocurrir, pero solamente vamos a morir una sola vez, que es la muerte física, pero seguiremos vivos, nuestra alma va a seguir viva, va a seguir vigente. De hecho, cuando Cristo resucitó, Él le quitó la potestad al enemigo de la muerte. Nosotros fuimos liberados de la muerte eterna, de la condenación eterna, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Bien, mis hermanos, y para terminar, dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es amor, paz, y así sucesivamente todos los 7 elementos del fruto del Espíritu. Pero nos vamos a posicionar en uno, que es la paz. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, créame que la paz de Cristo también debe estar en su vida. Y si quizás usted se siente que no tiene la paz de Cristo en su corazón, lo que puede hacer en esta hora es pedirla a nuestro Padre, que es muy bueno y se la va a conceder. Por definición o la consecuencia de tener a Cristo en nuestras vidas es tener una vida con paz, independiente de la situación que podamos estar pasando.
Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, debemos tener la plena seguridad que eso es como el pack. Cuando uno compra un pack en alguna tienda, en algún supermercado, viene un producto añadido a otro. Y no es un pack o no es una promoción, por definirlo de alguna manera, si es que están separados. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, por defecto tenemos la paz del Señor. Esa misma paz con la que David se acostaba y se levantaba, la misma que declaraba, la misma paz en la que tenemos nosotros en nuestros corazones. Debemos dormir sin temor, debemos seguir avanzando, ya que el miedo no nos puede paralizar, no nos puede quitar la forma de ver las cosas, no nos puede liquidar ni determinar quiénes somos para seguir avanzando, puesto que nosotros ya somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Ese ahora es nuestro nombre. Ya no somos unas personas que no teníamos conciliación con Dios. Pasamos a ser ahora hijos de Dios. Esa es nuestra definición. Por lo cual debemos tener esa seguridad que somos hijos de Él y seguir adelante independiente de las circunstancias que puedan pasar. Saber, mis hermanos, que la muerte ya está superada y no tener miedo a lo que pueda venir, no tener temor, no tener quizás a lo mejor un cierto miedo a la muerte. Pasamos al otro lado, ya sea que pasemos por esto, pasemos por algún momento complicado, o bien pasemos a la vida eterna. Pasaremos al otro lado con nuestro Dios. Yo doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, por permitirme poder entregarles un mensaje. Espero que sea de bendición para su vida y para Dios que me da esta hermosa oportunidad. Para Él es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Que estén muy bien, mis hermanos. Muchas bendiciones.